Hola, hola, yo soy Joana Perdomo, soy líder y fundadora europea de Monat y hoy quiero contarte por qué tu historia y la historia de las personas que trabajan contigo es súper importante y muy impactante para tu negocio. Lo primero que quiero decirte es que todas tenemos una historia, no importa si tú acabas de empezar, no importa si eres extremadamente nueva, lo más importante es que cuentes quién eres, por qué estás aquí y yo te voy a compartir 4 pasos a través de los cuales para ti va a ser muy sencillo. Yo sé que cuando empezamos el negocio, siempre esto es como bastante fuera de nuestra zona de confort porque no estamos acostumbradas a ser personas vulnerables ni a esforzarnos tanto en entender el proceso por el cual llegamos aquí. Pero créanme que ese proceso es importante para que las personas que están allá afuera se inspiren contigo y quieran trabajar contigo. Entonces, tu historia y tu negocio, le puse este título porque realmente es lo que va a sustentar que las personas quieran trabajar contigo. Son 4 pasos, espero que estés tomando notas porque realmente te va a ayudar mucho en tu negocio. El primero de ellos es quién eres. Yo les voy a ir explicando qué es lo que ustedes tienen que contar y les voy a ir contando mi historia para que al mismo tiempo ustedes asocien qué es lo que pueden decir o qué se puede parecer y así vayan conociendo cómo yo lo hago, ¿ok? ¿Quién eres? En este caso, ustedes aquí van a resumir quiénes son ustedes, por ejemplo, de dónde vienen, de qué país son, cuál es su profesión o a qué se dedican en este momento, si tienen hijos, si no tienen hijos, algo que sea relevante de la identidad de usted. Por ejemplo, en mi caso, yo diría, mi nombre es Joana Perdomo, yo soy periodista deportiva venezolana, tengo 26 años, pero hace casi 8 años tomé la decisión de emigrar de mi país buscando calidad de vida. Como toda inmigrante, llegué a España, empecé desde cero y pues básicamente me tocó buscarme la vida. De hecho, llegué a España con menos de 80 euros en el bolsillo y esos 80 euros eran prestados. Esa soy yo, esa es mi identidad. Yo soy periodista deportiva, esa fue mi historia. Yo emigré de mi país, Venezuela, hace casi 8 años, llegué a Madrid con 80 euros en el bolsillo y esa es como mi identidad, o sea, esa fui yo en ese momento, ¿ok? Vamos a pasar al número 2, que es cómo iniciaste y qué tenía que cambiar. En este momento, entre el paso 2 y el 3, esos 2 puntos son sumamente importantes porque aquí es donde las personas van a empezar a identificarse contigo, ¿ok? Entonces, especialmente yo me enfoco mucho en qué tenía que cambiar, ¿vale? Aquí tú vas a contar un poquito de qué venía antes de tomar esta decisión o qué vino recientemente si tú acabas de entrar. En mi caso, yo diría lo siguiente. Yo, como muchos inmigrantes, pues me tocó empezar a trabajar en algo que era totalmente fuera de mi zona de confort. Empecé a trabajar en el sector del retail, en una marca llamada Victoria's Secret. Empecé como vendedora y luego como siempre he sido una persona que me gusta mucho trabajar, me dieron la oportunidad de crecer y en 5 años llegué a ser District Manager. Yo gestionaba 12 tiendas entre 2 países diferentes. Pero a pesar de que muchas personas lo escuchan como el trabajo soñado, para mí no lo era. Yo trabajaba más de 12 horas al día, viajaba más de 4 días a la semana, no veía a mis perros, no veía a mi familia y la verdad ni siquiera tenía tiempo para mí misma, inclusive me estaba enfermando. Entonces yo me di cuenta que si yo quería un futuro diferente, algo tenía que cambiar y es por eso que en ese momento una persona me ofreció esta oportunidad a través de las redes sociales. Yo no la conocía de nada, pero me di cuenta que lo que ella tenía en su vida a mí me faltaba y era esa libertad. Así que tomé la decisión de empezar porque me di cuenta que no tenía nada que perder, ¿ok? Ese es como un resumen de cómo iniciaste y qué tenía que cambiar. Ustedes pueden decir la realidad de ustedes. Si de repente ustedes se dieron cuenta que lo que tenía que cambiar era que ustedes no estaban pudiendo dedicarle mucho tiempo a sus hijos, eso es exactamente lo que ustedes van a contar. Por ejemplo, yo soy camarera, trabajo tantas horas al día, tengo un bebé de 2 años en casa y me di cuenta que yo no podía seguir con este estilo de vida porque mi bebé me necesita. Ese es un ejemplo de cómo lo pueden hacer en el caso de las que son mamás. Y entonces aquí vamos a pasar al tercer punto, que es ¿cuál es tu por qué? De todo lo que yo les estoy explicando, esto siempre es lo más importante porque al final esto es lo que va a mover la sensibilidad y la parte vulnerable de las personas que te están viendo. Tu por qué, yo siempre les voy a dar un tip que es que ustedes pelen la cebolla, yo le digo así porque al final cuando nos preguntan por qué tú empezaste en este negocio, siempre decimos lo más superficial. Por ejemplo, a mí me preguntaban por qué empezaste y yo siempre decía empecé por dinero extra. Pero la realidad es que si yo empiezo a pelar esa cebolla, yo me doy cuenta que yo no empecé por dinero extra nada más. Yo empecé por mi futuro, porque me di cuenta que yo estaba en un ambiente en el que si yo seguía trabajando en esa dirección, sí iba a tener mucho desarrollo profesional, iba a tener mucho dinero, pero realmente en el fondo no iba a ser feliz porque no era la vida, no era el estilo de vida que yo quería.
Entonces siempre vayan descartando, vayan quitando capas y descubran vulnerablemente cuál es su porqué. En mi caso, esto sería lo que yo diría. Yo empecé este negocio porque me di cuenta que a pesar de todo el éxito profesional, todo el dinero que pudiera ganar y todo lo que estaba brillando con apenas 24 años, esa no era la dirección que yo quería para el futuro. Yo tenía claro que yo en el futuro quiero ser mamá, quería poder dedicarle tiempo a mi familia y con un trabajo como ese iba a ser imposible. Así que supe que tenía que tomar acción con algo para poder tener una vía de ingreso diferente. Ese es mi porqué, ¿ok? Y sigue siendo mi porqué. Y ya por último, ¿qué te emociona del futuro? Aquí muchas veces escuchamos, por ejemplo, a las líderes diciendo cosas que han logrado, tipo, gracias a este negocio me he convertido en millonaria, etcétera, etcétera. Y muchas veces cuando ustedes empiezan sus negocios, yo las escucho diciendo, es que claro, yo no he logrado nada, sí que has logrado algo, acabas de empezar y eso es un paso súper grande, pero aquí lo más importante no es cuánto has logrado, sino qué es realmente lo que a ti te emociona de lo que viene, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo empecé este negocio, algo que siempre decía en esta parte es yo acabo de empezar, pero estoy tan emocionada porque sé que esto me va a permitir no solamente cambiar mi futuro, sino también ayudar a otras mujeres a hacerlo también. Eso era lo que yo repetía hace 3 años cuando yo empecé. Ahora, por ejemplo, que dijera, estoy súper emocionada porque este negocio me lo ha dado todo y más en estos 3 años. Gracias a haber tomado esa decisión, ya estoy retirada de mi trabajo y solamente puedo pensar cómo será el futuro en los próximos 10 años haciendo esto. ¿Ok? Entonces, estos son 4 puntos en los que yo quiero que hoy tú te enfoques, te sientes, escribas tu historia y esa historia guárdala muy bien porque básicamente te va a servir demasiado para que tú promuevas tu negocio, salgas a las redes sociales y la cuentes. Te va a servir para que salgas a las historias y la cuentes, para que hagas reels, para que literalmente todo el mundo se entere quién eres, qué tenías que cambiar o qué querías cambiar, por qué empezaste y por qué estás emocionada. Nunca olvides esos 4 pasos, ¿ok? Pero tu historia no es la única que es importante y yo sé que ustedes se preguntarán, ok, Joana, pero imagínate si yo tengo una potencial que tiene una historia similar a la tuya, pero yo no tengo una historia similar a la tuya. Yo soy mamá, es primera vez que manejo redes sociales, nunca he creado contenido, pero justo tengo una potencial que es influencer, le gustan las redes, le gusta la moda, ¿qué hago? Con mi historia esa muchacha no se va a sentir identificada. Para eso es que tienen a todos sus equipos, para eso es que tenemos tantas líderes. Al final es súper importante que ustedes siempre que hablen con alguien puedan compartirle una historia que a esa persona le impacte. Por ejemplo, si yo estuviese hablando con una potencial que es cubana, que le gusta la belleza, que le gusta verse bien, que le gustan los productos de la piel, yo definitivamente le voy a compartir la historia de Greta Marrero, le voy a compartir la historia de Jennifer Beltrán, le voy a compartir la historia de Marisol Cowley, porque al final sé que son cubanas que inspiran y que muy probablemente tengan historias similares a ella. Si yo de repente estoy hablando con una persona que viene de trabajar en el mundo corporativo, de ganar un muy buen sueldo y de tener un buen estatus, pero sencillamente estaba quemada en su trabajo, yo le voy a compartir la historia de Liz, voy a compartirle mi historia, voy a compartirle la historia de Jacqueline Goldrich, voy a repartir historias de mujeres que hayan trabajado en eso. Si yo tengo, por ejemplo, una potencial que ha sido enfermera, yo voy a buscar una líder que haya sido enfermera o que trabaje de enfermera que pueda compartir su historia. Entonces, siempre las historias son súper impactantes. Eso es lo que las va a ayudar a ustedes a impactar a la persona con la que están hablando y a atraer su atención para que ellas entiendan que este negocio lo necesitan. Yo les digo una cosa. Yo empecé en este negocio y cuando empecé le dije que no a 4 personas antes de la que ahora mismo es mi patrocinadora. Y el por qué fue básicamente por su historia. Yo me sentí súper identificada con ella. Ella también venía del mundo corporativo, también es venezolana. Además de eso, yo veía en su estilo de vida, porque ya ella había renunciado a su trabajo, cómo ella se dedicaba a su familia, cómo tenía esa libertad, cómo tenía esa tranquilidad. Y esas eran cosas que a mí me faltaban. Entonces yo no empecé este negocio solamente por el dinero, por los productos, yo empecé este negocio por su historia. Así que eso quiero que sea con lo que ustedes se queden. Espero que les haya servido muchísimo este módulo y nos vemos en los próximos.